Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Renovadamente, Mente Renovada. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. Hoy vamos a hablar de algo que como cristianos tú y yo debemos o deberíamos conocer, practicar y vivir. Y en este episodio del podcast, el tema es la hermenéutica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante la hermenéutica? ¿Cómo usarla o con qué se come? El día de hoy, para hablar del tema, he invitado a quien fue uno de mis maestros en el Instituto Bíblico, con el cual también he tenido una relación de maestro-alumno aún fuera del instituto, ya que él tenía clases en su página de Facebook, y al cual aún sigo también recurriendo para ver algunos temas, para ver algunos puntos o para preguntarles cosas que de repente se me ocurren. Y el día de hoy he invitado al pastor Iván Vaca. Aplausos, banda. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Gracias, Emanuel. Muy bien, gracias a Dios. Aquí muy honrado de esta participación, el poder estar aquí, compartir un poquito, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido en el transcurso, un tema, una materia que nos apasiona y que, como decías tú, definitivamente aprender, ¿verdad?, poder aplicarla, poder practicarla, que es algo muy importante y que desafortunadamente es un tema muy desconocido de manera general en el pueblo de Dios, pero que una vez que empezamos a conocer de Él, llama la atención, pero sobre todo nos inspira a conocer un poquito más para manejar mejor las escrituras. ¿Y cuál es la importancia de manejar mejor las escrituras? Aplicarlas y vivir mejor para el Señor. Ok, excelente. Ahora, platíquenos un poquito de usted para que la banda lo conozca. ¿Quién es Iván Vaca? No. Iván Vaca es otro vato salvo por gracia. Así, así, simplemente, ¿no? Yo conocí de Cristo a los 18 años en una cárcel de los Estados Unidos, ¿verdad? A los 12 años me involucré en las pandillas en el sur de California, la loquera, todo eso. Para los 13 años, por primera vez entré en una cárcel, estuve encerrado 7 veces, la última vez me aventé 5 años, pero después de haber profesado ser ateo cuando tenía 18 años, un 26 de octubre del año 2001, bueno, el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón. Han sido ya 21 años sin contando desde que el Señor me salvó. Ah, Tengo 15 años de casado, tengo 3 hijos, ¿verdad? A dos de ellos en la secundaria, ya me estoy haciendo ruquito, ¿verdad? Y mi princesita de 9 años. Como decía, tenemos 14 años pastoreando la misma iglesia. Es la primera iglesia. Yo estudié en el Instituto Bíblico Canaán, ahí en San Benito Los Ramones, y a los 5 meses de graduar llegamos aquí a la iglesia. Llevamos 14 años aquí pastoreando la misma iglesia. Tengo 13 años ininterrumpidos de ser maestro en diferentes institutos bíblicos, ¿verdad? Y pues sobre todo nos gusta la educación cristiana, nos apasiona este tema de la hermenéutica, pero como te decía ahorita, soy alguien más del barrio, de la raza, salvo por gracia. Claro que he aprendido a tener que hablar, ¿verdad? Con ciertos grupos, en ciertos lugares. Al final del día, la diplomacia, no puedo hablar como hablaba en el barrio donde quiera que voy, ¿no? Y Ajá, no porque eso sea malo, simplemente vas aprendiendo a, a entender los contextos, ¿no? exacto. Pero no tengo el privilegio de conocer un poquito, ¿no? No soy quien menos conoce, pero tampoco soy el que más conoce, ¿no? Es Claro. un privilegio que después de haber quemado un chorro de neuronas, como quiera el Señor me haya dejado unas cuantas pocas para poder hacer esto que hacemos, y con el transcurso del tiempo hemos entendido un poquito más la gracia de Dios, ¿no? Hubo un tiempo en mi vida donde tal vez el típico legalismo, ¿no? Ah, Cosas que a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora que vivimos ese tiempo de pandemia, yo le decía a la raza que
que lo que a mí más me dejó la pandemia es ser un cristiano más práctico, ¿no? Ah, menos litúrgico y más práctico. Y no porque nuestra liturgia sea mala, ¿no? Tenemos costumbres o tradiciones cristianas muy bonitas, pero no dejan de ser eso, costumbres y tradiciones. Y cuando la costumbre y la tradición chocan de frente con la palabra de Dios, lo que debe de permanecer es la palabra de Dios, ¿no? Fuimos despojados de muchas cosas en este tiempo de pandemia, en cuanto a nuestra liturgia, nuestras costumbres en el templo, ¿no? Todas esas cosas y que no podíamos practicar, ¿no? Cosas a las que nos aferrábamos tanto, casi dándoles el mismo peso de lo que verdaderamente enseña la Biblia. Pero el Señor nos demostró que necesitamos vivir un cristianismo aún en medio de la peor crisis, de las mejores épocas que puedan venir, y que a veces ni siquiera lo vamos a poder vivir en el edificio donde nos reunimos, a veces no vamos a poder vivirlo de la manera que estamos acostumbrados a vestirnos, ¿verdad? A actuar, tantas cosas. Y no por eso te estoy diciendo que echo a tierra a el que me sigo considerando un pastor conservador, pero más que conservador, me considero ortodoxo, ¿no? Me considero ortodoxo, creo que todo tiene un contexto, un lugar, una razón de ser, ¿no? Pero en este tiempo, el que hoy ves, el que está delante de ti, trata de ser transparente. El que ves ese es el que van a conocer, ¿no? De donde vengo, ahí está, de ahí me sacó el Señor, nunca quisiera volver a lo mismo, conozco el barrio, conozco la calle, pero el Señor me ha conseguido salir del barrio, salir de la calle, ¿verdad? Poder convivir con todo tipo de personas como un testimonio de la obra que Cristo hace, ¿no? Entonces, no me olvido de la raza que todavía está ahí porque necesitan ser rescatados, pero también entiendo que el Señor desea hacer un ejemplo de aquellos que ha rescatado, que Él cambie. En todos los aspectos Él cambia. Entonces, bueno, pues ese es quien, a grandes rasgos, ese es quien es Iván Bach, ¿no? Excelente, Pastor, maestro de la Biblia, esposo, padre y pues, apasionado por el Señor. excelente. Ahora, una pregunta que no va al tema que vamos a hablar, pero que ahorita dijo, ¿no? Usted se profesó ser ateo. ¿En qué momento se topó con Dios y dijo, de aquí soy? Mira, yo creo que la mayor parte de la raza ha visto la película de Dios no está muerto uno, ¿verdad? Ujú. Bueno, en esa película, el profesor Radisson, ¿verdad? Que es el que profesa ser ateo. Más que ateo, estaba enojado con Dios. Sí, Ese era mi caso, ok. ¿no? Yo negué la existencia de Dios más que nada por no entender que el pecado en general afecta a segundos y a terceros, aunque sean inocentes, ¿no? Lo típico, un divorcio de mis padres, a, a intento de abuso a los 12 años, crecí muy pobre, víctima del bullying. Entonces, cuando yo, la última vez que estaba en la cárcel, regresé a los tribunales porque me iban a dar más tiempo encima del que ya estaba cumpliendo por andar de loco, ¿verdad? Pandillero y todo ahí, de violento. Pues yo dije, no, pues échame la mano, Dios, ¿verdad? Ayúdame. Y yo no entendía el hecho de que por más que Dios nos tenga misericordia, también es justo, ¿no? Y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y que si bien en ocasiones la misericordia de Dios nos quita esas consecuencias, siempre será un propósito, con un propósito cuando Dios lo hace así. Pero las consecuencias de nuestros actos también, ahí se cumple el propósito divino, ¿no? De quebrantarnos, de acercarnos a Él. Entonces dije, no, hombre, Dios no es real. ¿Dónde estuviste cuando mis padres se divorciaron? ¿Dónde estuviste? Pues todo el rollo, ¿no? Todo el Ujú. rollo ¿y Dios dónde estabas? Pero cuando yo tenía 18 años, yo me estaba volviendo loco, ¿verdad? Yo era muy violento. Yo fui adicto a la marihuana, fui alcohólico a los 14 años, fui adicto al cristal, pero mi mayor adicción era la violencia. Entonces yo estaba así de llegar al hospital psiquiátrico ya, ¿verdad? De que me trasladaran tal vez a la ala psiquiátrica de la cárcel. Y en ese entonces fui a un retiro para jóvenes porque me persuadió un camarada para que fuéramos a botanear,
No, pues ya ves que los cristianos no tomamos, no fumamos, pero bien que le entramos, ¿no? A la botana. Sí. En- yo iba con esa intención de acompañar a un camarada y nada más porque este camarada era muy cercano a mí, ¿verdad? Pero a mí no me gustaba nada, tener nada que ver con la iglesia. Yo me la pasaba encerrado 23 horas al día en la cárcel y salía 1 hora al día, pero los domingos había la oportunidad de salir 1 hora extra si ibas a la iglesia. Mucha raza no porque fueran cristianos, sino por salir del Ujú. cuarto, ¿no? Sí. Pero yo ni eso. No, a mí me valía. Yo no, yo para qué, yo no creo en Dios. Pero este camarada era como un hermano y ándale, vamos, ¿verdad? Y los hermanos dan de comer con ganas y acá, bueno, vamos, ¿no? Y nos aceptaron para ir al retiro, pero a este camarada lo trasladaron de cárcel una semana antes. Entonces me tocaba ir solo, Ujú. ¿no? Con otra raza, pero pues no tan cercana como este cuate, ¿no? Y la mañana del retiro, del primer día, yo estaba en la fila planeando cómo yo les iba a argumentar a los hermanitos, ¿verdad? Y cuánta cosa, que Dios no existía. Y si algo te deja la calle y la cárcel, es saber reconocer quién es derecho, quién es de veras. Por eso te digo que ahora en el Señor, yo prefiero que la gente vea quién, anoche lo decían en el culto, ¿no? Que la gente vea los defectos de Iván, que la gente vea quién soy yo, el ser humano, el hombre imperfecto, para que puedan ver la obra de Cristo en mí, ¿no? A Sí. veces tratamos de aparentar como si no fuéramos al baño y si cuando vamos al baño salen rosas, ¿no? No, así no es, así no es, ¿no? Todos tenemos un rastro que dejamos, aún sirviendo al Señor por muchos años. Entonces, pues, pero con todo y eso, pues uno sabe quién es de veras. Y entré esa vez al auditorio donde iba a hacer el retiro y me colgaron un gafet con mi nombre y aplaudieron y todo un rollo, ¿no? Acá. Y, y pues yo me estremecí porque yo sabía que era sincero lo que estaban haciendo, que no era falso. Y yo pensé así porque eran puros hermanos ya grandes. Y dije, yo no sé qué tienen estos viejitos, pero lo que esos viejitos tienen, yo lo quiero en mi vida. Y ese fue el 26 de octubre del año 2001. Para esa noche, yo no hice una oración repetida de fe, nada, ¿verdad? Y no porque hacer la oración de fe sea malo, pero aquí comprobamos que la confesión de fe, más que verbal, solamente es un acto del corazón de creer, ¿no? Que eres pecador y que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, ¿verdad? Pues yo para esa noche había dejado el ateísmo y el amor de Dios a través de los hermanos fue el que me convenció a mí. No fueron Sí. argumentos teológicos, ¿verdad? No fue ni siquiera, no me acuerdo ni bien lo que se predicó ese día, no, fue el amor de Dios a través del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ese amor práctico, ese amor que está dispuesto a gente que no tenía nada que ver con la calle, con las drogas, con las pandillas, pero que se dispusieron a entrar a ministrar a un montón de desastrosos, ¿no? Y llevar ese amor. Entonces, pues eso fue lo que a mí me convenció, de que Dios era real, ¿no? Como te digo, tal vez más que verdaderamente ateo, estaba enojado con Dios, Ujú. pero ese día conocí su amor y hasta la fecha. Excelente, gracias por un testimonio express, pastor. Y pues Sí, bueno, sí. entrando en materia, eh, la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, pastor Iván? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y esta ciencia se aplica a cualquier documento que requiera algún dado grado de comprensión, Ok. ¿no? Un libro, una carta, cualquier documento tiene un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto literario, ¿no? Por decir, digamos, un soldado que escribe a la novia, a la esposa en la Segunda Guerra Mundial, él escribe y está empapado de su entorno,
esa carta, ¿no? Está empapada del entorno, de lo que está viviendo. La receptora también tiene un entorno que ella está viviendo alejada del esposo, o hay un entorno de lo que comparten en común, cosas a las que él va a hacer referencia, que aunque está lejos en la guerra, cosas a las que va a hacer referencia que los dos conocen, pero que tal vez nosotros, ¿no? Más de 70 años después, no entendamos. ¿Por qué? Porque es otro tiempo en la historia, porque tal vez algunas de las referencias geográficas a las que se mencionan no las conocemos, ya no existen, ¿no? Algún país ya no existe como tal, se dividió, cambió de nombre, X cosa, ¿no? Entonces se le aplican ciertas normas, ciertas reglas, ¿no? Es ciencia porque es, consiste en un conjunto ordenado y sistemático de principios, de normas, de reglas, pero esa ciencia, cuando se aplica a la Biblia, es conocida como hermenéutica sacra o hermenéutica sagrada, ¿no? Ok. Entonces, de manera sencilla, la hermenéutica es eso, la ciencia de la interpretación, pero cuando se aplica a la Biblia es hermenéutica sagrada, ¿no? Y que si bien hay principios que se usan de manera general, tanto en la hermenéutica secular como en la hermenéutica sagrada o bíblica, también la hermenéutica sagrada tiene otros principios o normas que son exclusivos de la interpretación de la Biblia. Ok, excelente. Ahora, ¿esta hermenéutica para qué sirve? Bueno, precisamente, como estamos diciendo, que es la ciencia de la interpretación, sirve para poder obtener el mensaje literal de las escrituras, ¿no? El mensaje central de la Biblia para poder llevar a la aplicación. Entonces, la hermenéutica es la ciencia, ¿no? La hermenéutica es la ciencia, pero esta ciencia tiene un vehículo a través de la que funciona, que es conocido como exégesis, ¿no? Ok. La exégesis tiene el concepto de extraer del texto. Hay otro término que se escucha igual, pero es totalmente lo opuesto, es eisegesis, y que tiene el concepto de infiltrar, de meter. La mayoría de nosotros, la mayoría, hacemos eisegesis. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos o crecemos en la iglesia y estamos ya empapados a veces de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones, de lo que alguien dijo que pensaba que decía la Biblia. Porque muchos de nosotros, la mayoría de nosotros es yo pienso que que Ujú. este texto significa tal o cual cosa. Yo pienso que a lo que se refiere, pero pues la hermenéutica precisamente al ser una ciencia está tratando de quitar el pensamiento subjetivo para poder brindar la ciencia objetiva, ¿no? Ok. Es un trabajo de investigación. La exégesis es un trabajo de investigación. La hermenéutica es ciencia, es arte y es un acto espiritual, hablando de la hermenéutica sagrada. Ciencia por lo que mencionábamos, ¿no? Ujú. Que consiste en un conjunto de principios y normas sistemáticos y ordenados. Es arte porque requiere de pericia y esa pericia se adquiere con la práctica, con el tiempo, ¿no? Es como ahorita que está toda la algarabía del fútbol, ¿no? Que por cierto, le regalaron la copa a los argentinos, ¿no? Pero por ejemplo, pero fíjate, si tú comparas a Cristiano Ronaldo y a Messi, Messi tiene talento natural. El chavo nació con ese talento. Si tú conoces la historia de Cristiano Ronaldo, él, su capacidad, su logro es más por disciplina, ¿no? Por ser disciplinado. Entonces, son dos factores diferentes. Uno adquiere y claro que el entrenamiento y todo explota el talento natural, Ok. pero otro adquiere por disciplina. Entonces, en la hermenéutica,
Hay quienes se les va a facilitar, van a tener un poquito más de facultad, no son buenos con la reflexión teológica, todo eso. No tanto, pues esto no significa que no sean aptos o que no se deba de aplicar, ¿no? Al contrario, la palabra de Dios se debe tomar con mucha seriedad. Entonces, es arte porque entre más practicamos la hermenéutica, desarrollaremos mayor pericia para ejercerla. Y es acto espiritual porque al final del día, a diferencia de la hermenéutica secular, ¿verdad? O la hermenéutica como ciencia global, en la hermenéutica sagrada necesitamos de la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Ok. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender verdaderamente el mensaje divino. Entonces, la hermenéutica, te digo, la investigación o la parte práctica que se llama exégesis es un proceso donde hay un conjunto de pasos para poder obtener el mensaje literal. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los corintios? ¿No? ¿Qué Pablo le estaba diciendo a los gálatas? Por ejemplo, Gálatas 5:1, que ya no estén más sujetos al yugo de esclavitud. Yo recuerdo que la primera vez que yo predico de ese pasaje, sin conocimiento tan amplio de la hermenéutica o casi nulo, era como mi segunda o tercera semana en la escuela bíblica. Y yo hablo, ¿no? Que el yugo de esclavitud, del pecado y cuántas cosas, pero pues Pablo no está hablando del pecado, Pablo está hablando de la ley, ¿no? Ok, sí. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían recibido el Evangelio de la Gracia, lo habían recibido bien, pero habían llegado una facción del cristianismo que sí eran cristianos. A veces escuchamos de los judaizantes en la Biblia y pensamos que eran practicantes del judaísmo totalmente. No, eran cristianos que no habían estado dispuestos a soltar los elementos del judaísmo que ya no estaban vigentes, que decían, necesitas practicar, sí, creer en Jesús, pero hay que practicar la ley, hay que guardar el sábado. No, cuando los autores del Nuevo Testamento nos muestran que todas esas cosas tenían una razón de ser, fueron temporales hasta el cumplimiento pleno de todas las cosas. Entonces, cuando Pablo está hablando del yugo de esclavitud, está hablando de la ley de Moisés, ¿no? Dice, ¿por qué se van a someter a algo que precisamente fue lo que Dios usó para mostrarles que eran pecadores? Ujú. Y que precisamente la ley les comprueba que están bajo pecado y entonces los esclaviza, ¿no? Y bueno, entonces ese es el mensaje literal de, por ejemplo, ese pasaje. Ok. Pero pues nosotros no tenemos ninguna herencia judía, ¿no? Bueno, rasgos ahí medio curiosos, ¿no? Están medio narizones y la que sea, pero no son judíos, ¿no? No tenemos una herencia judía. Entonces, tomar el texto y aplicarlo literalmente o tomarlo, te digo, el significado literal es ese, pero tomarlo y decir, no, pues, ¿qué tiene que ver la ley de Moisés conmigo? No tiene nada que ver. Entonces, yo primero explico lo que significa el pasaje literalmente y luego aplico en mi contexto para mi vida, ¿no? Ok. Ahí sí entra el poder decir, bueno, en el caso de ellos, el yugo de esclavitud, lo que aquí significa es la ley de Moisés. En nuestro caso, nosotros no estábamos sometidos a la ley, pero sí estábamos esclavizados por el pecado, por las drogas, y así como, perdón, en No. el caso de estos hermanos, regresar a ese yugo de esclavitud sería garrafal. Bueno, en nuestro caso, regresar a lo que antes nos ataba, ¿verdad? También sería garrafal. Entonces, te digo, la Sí. exégesis tiene el objetivo de sacar literalmente el significado de un pasaje para, al entender el mensaje literal, poder aplicar. Esa es la parte más difícil. Ujú. Vertir lo que has investigado, lo que significa un texto, y poder aplicarlo. Porque mira, a veces somos muy románticos, a veces, no, que la Biblia cada día te dice algo diferente. La Biblia no dice jamás nada diferente a lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito, ahí está, permanece, su significado no cambia. Lo que cambia o lo que evoluciona es la aplicación.
Ujú. ¿no? ¿Cómo tomarlo en mi contexto? Otro pasaje que uso mucho es cuando Pablo y Pedro hablan del ósculo santo. Santo era un beso fraternal, ¿no? Que se daba entre los creyentes del mismo sexo, ¿no? Y que de hecho hasta probablemente más entre los hombres, Ujú. ¿no? Y que hoy en las culturas orientales todavía es así. Ahí ves los cuates, ¿no? Todos barbonzotes y se dan sus besotes en la mejilla, ¿no? Bueno, entonces, en nuestro contexto, yo te aprecio mucho, Manuel, ¿verdad? Eres camarada de lo que tú quieras, pero yo no te Y voy a saludar barbón. de beso, compadre. Y barbón, ¿verdad? Yo no te voy a saludar de beso. Entonces, pero es lo que era el ósculo santo. Entonces, tanto Pablo como Pedro hablan de la importancia de esto, ¿verdad? Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hay algo conocido en la hermenéutica como principios y formas. Los principios es la enseñanza permanente, la que no cambia para nada. Y las formas, esas son cambiantes. Ujú. Entonces, ¿cuál es el principio de este pasaje o de estos pasajes? La importancia del saludo cristiano. A veces minimizamos a la gente sentidona de que, ya no voy a la iglesia porque no me saludaron. Bueno, ese es un extremo, pero no saludarnos entre hermanos sí es un acto antibíblico, ¿no? La Biblia le da mucha importancia al saludo cristiano, al saludo fraternal. Este pasaje nos enseña la importancia del saludo entre hermanos, ¿no? La importancia de saludarnos, de tener esa comunicación, esa comunión unos con otros. O sea, si bien en nuestro contexto occidental, las mujeres sí se besan en la mejilla, pero también hay saludo de beso entre el sexo opuesto. Bueno, entre los hombres difícilmente lo vamos a ver, ¿no? Pero lo que sí, que el principio es que debemos de saludarnos fraternalmente. No Okay. deberíamos de ignorar el saludo cristiano, ¿no? Esa es la aplicación para nuestra vida, es muy importante, ¿no? Yo en la iglesia, cuando hay venta de comida, ahorita somos una iglesia chica, tal vez todavía es posible, tal vez cuando seamos más grandes sea diferente, pero en la iglesia, nada, yo no permito que se haga nada antes de que la raza se salude al final. Que Okay. si van a vender platillos, bueno, primero salúdense todos y luego venden. Que si va a haber convivencia, que lo que sea, primero salúdense. Para mí es algo muy importante y que hay un respaldo bíblico para lo que estoy enseñando, ¿no? Que Ujú. no es porque se me pegó la gana, ¿verdad? Y no, porque está ahí. Entonces la exégesis toma el significado, ¿no? Literal de un pasaje y, y nos enseña precisamente que, que debemos de entender primero lo que se le dijo a a los primeros creyentes, a los primeros receptores, y luego ver precisamente cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida, ¿no? Cómo va a brindarnos precisamente una enseñanza, ¿no? Okay. Entonces, la hermenéutica es eso, es la ciencia de la interpretación, es ejemplifica precisamente hasta cierto punto uh, lo que Cristo hizo, ¿no? La palabra se encarnó, se hizo vida, tomó forma humana. Ujú. Entonces, algunos ven esto como un ejemplo de exégesis, ¿no? Okay. Que Dios se hizo, se encarnó la palabra, porque es lo que dice Juan. En el principio era la palabra y la palabra Ujú. estaba con Dios, era Dios, ¿no? Entonces, esa es la hermenéutica, ¿no? La ciencia de la interpretación sirve para tomar el significado, ¿no? Literal de un pasaje con el propósito de llevarnos a una aplicación práctica. Ujú. Un cristianismo que no es práctico no le sirve ni a la persona, pero tampoco le sirve a nuestro entorno. Okay. Entonces, me gustó eso que dijo, los principios bíblicos, las bases bíblicas, esas
siempre están ahí. Esas no hay forma de ignorarlas ni nada. Pero ¿no? las formas esas sí pueden cambiar, y esas han venido cambiando, de hecho, en el transcurso de la historia. Y seguirán cambiando. Exacto, y seguirán cambiando hasta que Cristo venga y nos vayamos, porque espero que todos los que están aquí también se vayan con nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo donde tal vez me voy a tronar a uno que otro, Ah, qué caray. Dele, ¿no? échele. Mira, yo era como que muy clavado en la cuestión de la vestimenta cuando recién salí de la escuela bíblica, ¿no? Ok. Y eso que yo llegué a la iglesia bien cholote y todo, ¿verdad? Llegué de la cárcel y yo ahí alababa al Señor con mi playerota de los vaqueros de Dallas, ¿no? Y el pastor nunca me dijo nada, yo solito fui cambiando y que la corbata y que todo. Cuando llegué a la iglesia, pasaron años donde jamás tú me veías con un pantalón de mezclilla, con unos tenis. Todos los días andaba casual, pero de vestir, ¿no? Eh, y no que eso te haga más cristiano o te haga menos cristiano, ¿no? Fui cambiando. Ahorita, por ejemplo, casi todos los días me vas a ver de playera y de jeans y de tenis. Soy diabético, no puedo andar todo el santo día con zapatos de vestir, ¿no? Pero también fui quitando todas esas cosas, ¿no? De verlas, pero sigo creyendo. Y yo era muy clavado tanto en la vestimenta de hombre, de la mujer y cuánta cosa. He ido madurando. Sí creo que a veces no sabemos nuestro contexto, ¿no? De ir a ciertos lugares y que debemos de ser más conscientes que no puedes llegar a cierto lugar ahí. Mira, por ejemplo, y ahorita yo sé que todo tipo de raza tal vez va a ver este video y, mira lo que dijo Iván. Mira, es como, por ejemplo, si yo predico en chori playera, no es pecado, pero no lo voy a hacer. Ujú, No lo voy a hacer. No estoy en Estados Unidos, no estoy en Canadá, ¿verdad? No estoy en un lugar donde el contexto nadie lo va a tomar a mal. Yo estoy en un contexto relativamente aún muy conservador en ese aspecto y que hay raza que se dedica a pelear esas cosas, a ponernos en igualdad con los americanos o con los europeos, ¿verdad? De no, es que esto no es pecado. Sí, tal vez no es pecado, pero en tu contexto, pelear esas cosas se vuelve un tropiezo. Es innecesario. Nosotros debemos de pelear y defender los principios, no las formas, ujú. ¿no? Ni las formas para mantener el legalismo, ni pelear las formas para ser más libres, porque muchos caen en el libertinaje, Ujú, ¿no? sí. Las formas no se deben de pelear, las formas se van a dar solas, Ujú, esas van a llegar solas, porque las formas te las da el contexto, ujú. las formas te las da el entorno en el que vives, los principios son los que se deben de pelear. Exacto. Bueno, pero la Biblia, por ejemplo, sí enseña sobre la modestia, y casi siempre se la aplicamos a la mujer, ¿no? Ujú, sí. Casi siempre, ¿no? Que no ande muy entallada, que esto, que lo otro. Mira, hay mujeres que por más holgadas que se quieran vestir, pues las hermanitas, ¿verdad? Tienen una anatomía donde va a haber raza que las va a ver de una manera lasciviosa porque las va a ver así, Sí. ¿no? Bueno, así las metas en un costal de frijol, ¿no? Va Sí. a raza que es bien Sí. bañada. Bueno, yo fui a un evento a Durango de un camarada que es rapero, es pastor, pero fuimos del barrio, ¿no? Fuimos del mismo barrio, me invitó, fui, y de hecho, ellos todos bien acá, ¿verdad? Bien relajados, y yo con mi ropa de vestir, ¿no? En aquellos años. Me decía que, oye, ¿no tienes ni un pantalón de mezclilla o algo? Bueno, pero ese día, el primer día que llegamos a un devocional a la iglesia, ¿verdad? Pues definitivamente es una iglesia con saborcito americano, ¿no? Una iglesia mexicana, pero con saborcito americano. Y el chavo que estaba ministrando en la guitarra acústica, brother, yo no podía ni siquiera ver al frente, yo tenía que ver a un lado, porque honestamente el cuate no me dejaba concentrarme. Traía unos skinny jeans tan apretados, brother, que ya sabrás por qué no podía yo verlo, Sí. ¿no? Entonces, eso también, eso sí es una falta a un principio bíblico de la modestia. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hay extremos.
ningún extremo es bueno cuando estamos hablando de la Biblia, ¿no? Entonces, yo sé que a la raza le gusta a veces andar a la moda. Los cristianos, más que andar a la moda, debemos de entender que tenemos la libertad para muchas cosas, pero debemos de usar la sabiduría, brother. Ujú. Si no somos sabios, vamos a hacer tropezar para un lado o para otro, ¿no? Vamos a hacer tropezar por el legalismo de sofocar, pero también podemos hacer tropezar al punto de quebrantar nuestra libertad y abusar de ella y olvidar que la libertad se debe de usar con la conciencia del amor al prójimo, ¿no? Exacto. De que yo no tengo por qué hacer tropezar a nadie. Entonces, los principios, esos son los que se deben de defender. El adulterio siempre será prohibido por Dios, la fornicación siempre será prohibida por Dios, ¿no? Todas las cosas que abiertamente son pecados siempre van a ser pecado. Ujú. Pero hay otras cosas que tal vez no son tan pecaminosas o no son pecaminosas, pero que son un riesgo, son un peligro, brother. Y, y, que, y que si le damos rienda suelta a nuestro contexto, nos van a rebasar Ujú. y vamos a olvidar, vamos a vivir un cristianismo aparente. Mira, los legalistas viven un cristianismo aparente, pero los que abusan de su libertad también viven un cristianismo aparente, ¿no? Ujú. Porque se clavan más en defender sus posturas que verdaderamente en defender el evangelio. Sí. Ahora, ahorita dijo algo. Una pregunta sería, una verdad llevada al extremo, ¿pudiera llevarme a un pecado, alguna falla? Ejemplo, lo que dijo ahorita, ¿no? O sea, bueno, yo tengo libertad en Cristo, sí, pero esa libertad llevada al extremo, que se convierte en libertinaje, puede llevarme a esa falla, a ese mal, o hasta caer en el pecado. Entonces, ¿cómo pudiera yo trabajar para no llevar las cosas, las verdades, hasta el extremo que me saquen de esa verdad? La comunión con Dios, brother. Por eso hablábamos de que la hermenéutica también es un acto espiritual, Ujú. porque hay raza que adquiere el conocimiento y piensan que el conocimiento por sí solo les va a dar todo. Siempre vamos a necesitar del Señor. Siempre vamos a necesitar de derramar un poco de mocos y lágrimas en el altar. Sí. Eso, brother, eso nunca va a tener sustitución. Hay raza que piensa que, ¿verdad? Ella. No, brother, eso no tiene sustitución. Claro que no podemos ser nada más cristianos viscerales y nada más buscar el emocionalismo. Mira, hay una diferencia entre un cristianismo emocional y uno emocionalista, ¿no? Ok. Debemos de vivir la fe con los sentidos, con los estímulos, ¿no? Raza que grita el gol de Tigres o de Rayados, pero en el templo están así, ¿no? Sí. Por favor, brother. Entonces no me digas, no, es muy ecuánimes ellos, ¿no? ¿Verdad? Que no, que todo debe de hacerse decentemente y con orden. Sí, eso lo quieres aplicar en el culto, donde debes de expresarte delante de Dios, pero allá, ¿verdad? En las cosas del mundo, porque al final del día son las cosas del mundo, aunque no son pecaminosas, allá sí te desgarras la garganta, ¿no? Ajá. Allá sí estás parado horas, aunque tengas abono, porque quieres ir a ver el clásico, pero que el culto no se alargue, que la alabanza no se alargue una Uf. hora, que la vigilia ya se alargó mucho, ¿no? Ay, que nos tiene que tiene el pastor, que nos tiene de pie, o el hermano, que el diácono, que acá, pero en las demás cosas que haces, Sí. ¿me entiendes? Ajá. Entonces, en ese aspecto, brother, mira, yo le di todo al mundo cuando yo estaba sin Cristo, no todo. Y de hecho, yo le pido a Dios que me dé mucha sabiduría porque yo no quiero nunca descuidar a mi familia por servir al Señor. Pero, por ejemplo, con mi esposa, ella sabe que se casó con un loco en ese aspecto, ¿no? Que yo nunca le digo que no al Señor. Ujú. Yo tengo una filosofía. Lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera, brother. Y donde Él quiera, ¿no?
Eso a veces me ha metido en broncas, porque no todos lo ven de esa forma. Y porque por mucho tiempo yo trataba de imponer esa postura, esa convicción mía sobre otros. Hoy ya no. Hoy enseño la palabra. He aprendido a dejar que cada quien tome sus decisiones. Pero anoche lo mencionaba en el culto, pero mis convicciones son mis convicciones. No las cambio por mi esposa, no las cambio por mis hijos, no las cambio por los hermanos, no las cambio por nadie. Porque Cristo me salvó. Y lo que yo le di al mundo por completo, hoy yo se lo doy al Señor, ¿verdad? Hoy yo se lo doy al Señor. Con todo y eso me equivoco, tropiezo, tengo fallas como cualquier otro cristiano. Eso de pegarle al supersiervo, ¿verdad? A intocable, no, no. Debemos de ser intachables y aún eso es un proceso, pero intocables nadie más que Dios, Exacto. ¿no? Es el único, brother. Entonces, eso de pegarle que al supersiervo, que casi, casi quiero que bésame la mano, no, no, yo soy uno más como tú. Espero respeto, por ejemplo, en el caso mío de ser pastor, espero respeto, ¿verdad?, de mi congregación, que si en algún momento hay algo de mi parte que no está bien, claro que espero respeto, como le darías a cualquier otro creyente, ¿no? Acercarse con respeto, para reconocer el lugar de servicio y de liderazgo que Dios me ha dado, pero no soy mayor, no soy más grande, no soy más importante, no soy más especial, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el extremo, los extremos no son buenos, ¿no? No son buenos ni para un lado ni para otro, pero en ocasiones, como me mencionaba ahorita esos ejemplos, ¿no? Para otras cosas damos todo y para el Señor, Exacto. ¿no? Mira, hasta en las cosas buenas, vas y pagas 200, 3, no, y ya 200 pesos, no, 400, 500 pesos para un concierto de X grupo cristiano. No te voy a decir que está mal, que es pecado, yo difícilmente lo pagaría. Pero esa misma raza que se mete sus 2,000, 3,000 pesos para ir a un concierto en familia, pídele una ofrenda especial para misiones. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿dónde estoy honrando más al Señor? Gastando mi feria en un concierto que vuelvo lo mismo. No es pecado, no está mal, pero órale, si te vas a mochar para ese tipo de cosas, acuérdate que hay raza que se la está rifando para hacer lo que tal vez Dios no te llamó a ti a hacer, pero que sí te O llamó a sí, pero apoyar. no lo haces. O sí, pero no lo haces, pero digamos que no te llamó a eso, pero sí te llamó a apoyar. Ajá. Hay que recordar que quien comisiona a los misioneros es la iglesia. Sí. Dice nuestro superintendente general, el hermano Enrique González Vázquez, que nosotros usualmente le llamamos que los viajes misioneros de Pablo. Dice él que deberíamos de llamarles los viajes misioneros de la iglesia de Antioquía. Okay. Porque aún Pablo, siendo Pablo, salía de ahí como base y Sí, regresaba a rendir cuentas. sí. Para aquellos camaradas que me lleguen a ver, evangelistas por ahí que andan con bandera libre, sujétense tremendos, hay que rendir cuentas porque la iglesia es la que nos respalda, Sí. ¿no? La iglesia es la que nos respalda. No, 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 no somos agentes libres. No es fútbol americano, no es básquetbol, no somos agentes libres, ¿no? ¿Quién es tu pastor? Jesucristo es mi pastor, claro, y nada me faltará. No, sí, pero al final del día, estos son principios bíblicos. Esos son principios bíblicos, ¿no? Que nosotros nos debemos a Cristo, nos debemos al cuerpo de Cristo. Exacto. Todos. La rendición de cuentas es de parte de todos. Entonces, los extremos no son buenos. Hay raza que tal vez quiere andar aquí y allá haciendo y deshaciendo, pero en algún momento tenemos que rendir cuentas en algún lugar. Alguien tiene que evaluarnos, no nada más nosotros, brother. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Mira, es como un pasaje, el pasaje de Efesios, donde Efesios 5:21 en adelante, hasta el 6:4 por ahí, habla de la familia cristiana.
Pero el pasaje comienza diciendo, someteos unos a otros, ¿verdad? Entonces, en la familia cristiana y en el contexto de Efesios, la rendición de cuentas va para todos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a veces decimos que la mujer debe de obedecer a su marido. No vas a encontrar un solo pasaje en la Biblia que diga que la mujer debe de obedecer a su esposo. Dice, mujeres están sujetas, no que estén con su, no, esa es otra cosa, ¿ah? No, están sujetas, pero no dice obedecer. A quien dice que obedezcan es a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. La sujeción de una mujer hacia su esposo habla de honra, de respeto, de respaldo. Hay que recordar que ella es ayuda idónea, ¿no? Pero Sí. son pasajes que hemos tergiversado. Ujú. Es que hermanitas deben de obedecer a sus maridos. ¿Dónde dice? ¿Quién dijo? Sí. No, no dice, no lo vas a encontrar. No hay un solo pasaje que diga que la mujer debe de obedecer a su esposo, debe de honrarlo, debe de respetarlo, debe de respaldar las decisiones que toma con los hijos, debe, ¿verdad? Ujú. Pero, por ejemplo, lo que le dice a los hombres sí es más claro. Maridos, amad a vuestras mujeres y entréguense por un amor sacrificial. Un marido debe de estar dispuesto, brother, a dar la vida por su esposa. Hay mujeres que están en la cama casi moribundas y los vatos todavía, vieja, hazme de comer, hazme de cenar. Está bien, ¿no? Está bien que te atienda la hermana, lo que tú quieras, pero pues la ves ahí toda tirada. Échale la mano, ¿verdad? Tal vez se te quemen los huevos o los frijoles, pero pues órale, éntrale y échale la mano. Entonces, son cosas, son principios, ¿verdad? Que vemos ahí. Y bueno, ahorita lo que decía de la rendición de cuentas. ¿Quién me va a evaluar mejor como esposo? No son mis hijos, Ajá. es mi esposa. ¿Quién la va a evaluar a ella como esposa? No son mis hijos, soy yo. Ujú. ¿Quién me va a evaluar mejor como padre? Son mis hijos. Los muchachos de la iglesia podrán decir, ay, mi pastor y esto y lo otro. Pero, ¿con quién me bajo de la cruz cuando los regaño? Con mis huercos, ¿no? Sí. Entonces, ellos me van a evaluar. Si soy dueño de un negocio, ¿quién me va a evaluar como patrón? Mis empleados. En la iglesia puedo ser un pan de Dios, pero como patrón puedo ser medio miserable, Ujú. ¿no? Como Sí. empleado, ¿quién me va a evaluar? Fíjate, de volada, porque sé que el tiempo se nos va. Mira, está la anécdota de un brother, ¿no? Llega al trabajo y se la vivía evangelizando durante la hora de trabajo. Y un día le manda al supervisor, hasta el supervisor medio quiso evangelizar y el supervisor le llama la atención, ¿no? Y le dice que lo que está haciendo, por favor lo haga en su hora de comida, si tiene el deseo, que no hay ningún problema, pero que en el tiempo de trabajo cumpla, porque no estaba cumpliendo y estaban quedando pendientes las tareas y ya muchos se habían quejado de él, ¿no? Ujú. El brother se entera que el supervisor es cristiano y va y le reclama que cómo es posible que se avergüence del evangelio, ¿verdad? Y que esto y que lo otro. Y el supervisor lo escucha, brother, lo escucha. Y dice, ya terminó, hermano. Ahora hasta hermano le dijo, sí, ya. Dice, bueno, ¿cómo es posible que usted no entienda que la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres? Y que usted está dando un pésimo testimonio porque está siendo irresponsable pensando que está haciendo lo correcto. Predique a Cristo, pero no nada más con sus labios, predíquelo con su vida. Ajá. Sea el mejor en lo que fue contratado a hacer. Y Sí. la gente sola, mi hermano, le va a preguntar por qué usted es así. Ellos se le van a poner de apechito para que usted los evangelice. Pero con lo que usted hace, usted le está dando un mal nombre al evangelio, porque aquí tengo una lista de quejas contra usted porque no hace su trabajo por estar evangelizando. Evangelice a la hora de comida. Invite a sus compañeros a comer después de trabajar.
sea el mejor en su posición para que la gente vea a Cristo en usted. No, pues aquel se fue todo agüitado, ¿no? Porque al final del día, debemos, ¿quién te evalúa como empleado? Tu patrón, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que rendir cuentas. Hay una rendición de cuentas en nuestra vida. Y bueno, para que no piense la raza que agarré monte y se me quedó el burro allá arriba, ¿no? Vamos a bajarlo y aplicarlo a lo que estamos viendo hoy. Conocer mejor la palabra nos hará rendir cuentas delante del Señor y delante de los demás, Sí. ¿no? Porque no habrá un pretexto de decir, es que yo no sabía que era de esta forma. Ujú. Conocer las verdades bíblicas y tratar de aplicarlas de una manera ecuánime, equilibrada, es la mejor manera de rendir cuentas. Exacto. Porque al final del día nos vamos a equivocar, brother, pero la gracia de Dios nos da para seguir aprendiendo, para seguir mejorando siempre. Ok. Ahora, ahorita que comentaba las hermanitas, ¿no? Que muchas veces se hablan en iglesias cosas que no vienen en la Biblia, ¿no? Y que las decimos o que las dicen como si de verdad vinieran. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces, como yo también lo he escuchado muchas veces, por ejemplo, la cita de Mateo 6:33, ¿no? Y cito, aquí lo tengo. Dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo, como usted y como muchos aquí, hemos escuchado muchas veces la parte de, y todas las cosas, ¿no? En lugar de todas estas cosas, todas las cosas o serán añadidas. Yo he escuchado muchas veces de que Bueno, oye, amiga, quiero un novio. Ah, ¿quieres un novio? Pues busca primeramente el reino de Dios y dice la Biblia que el novio te lo va a dar. Oye, quiero un carro. Ah, bueno, busca primeramente el reino de Dios para que el carro pueda llegarte, para que la casa, para que el pago de deudas, para que todas las cosas te sean añadidas. bueno, fíjate, en esas últimas cosas que mencionas, sí aplica un poco más el pasaje, pero no en lo del noviazgo. Hay que entender que aquí el las y estas marcan una gran diferencia, Ujú. ¿no? El citar mal las escrituras. Jesús no dice y todas las, todas Exacto. estas. Jesús da dos ejemplos, pero no está siendo exhaustivo. Ujú. De lo contrario, pues se hubiera aventado un discursote, ¿no? Ajá. O registrarían aquí algo. Jesús habla de el alimento y la vestimenta, ¿no? Usa el ejemplo de las aves que no siembran, no cosechan, pero que Dios les da de comer. Dice, y ustedes valen más que los pájaros. Ujú. Y luego habla de la vestimenta y dice, miren los lirios del campo, ¿verdad? ¿Cómo están vestidos? Dice que no hilan, no tejen. Dice, pero ni Salomón, ¿verdad? Salomón que fue el Ujú. rey más esplendoroso, ¿verdad? O más en ese aspecto, ¿no? Más VIP de Israel. Ni él se vestía tan bien como estas flores, que a la tarde se secan, son arrancadas y son echadas al horno de fuego, ¿no? Dice, ¿qué acaso el Señor no tendrá cuidado? Y entonces es cuando dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Cuando habla de la justicia está hablando de lo correcto, ¿no? De buscar que Ujú. se haga lo justo, que se cumpla la voluntad de Dios. Y estas cosas está lo que ya mencioné, alimento y abrigo, alimento, vestimenta. Esto, estas dos cosas están ejemplificando lo que son necesidades básicas, Ujú. ¿no? Dios te va a proveer lo que es necesario para tu sustento. Ahorita tú mencionabas de carro, de casa. Bueno, tal vez en algún contexto el carro no aplicaba Ujú. porque no era tan necesario, aún ya siendo inventado el carro, ¿no? Pero hoy hablamos de las aplicaciones evolutivas, ¿no? Que Ajá. van Van evolucionando. cambiando. Hoy un carro en algún dado contexto sí puede aplicar el pasaje porque sería una necesidad básica, ¿no? Ujú. El brother que vive a 2 horas del trabajo y que difícilmente el transporte colectivo es funcional, no es funcional, ¿no? Bueno, él
buscar la voluntad de Dios, Dios te va a proveer para tu carro, ¿no? Para cosas por el estilo. Aquí Jesús está hablando, busca la voluntad de Dios y Él se va a encargar de las necesidades básicas en tu vida. Esa es la aplicación más sana del pasaje. Ok. Pero no todas las cosas, ¿no? Ajá. Porque, el año pasado estrené una pantallita de 30 pulgadas, hoy quiero una de 50, Ah. ¿no? Vamos a ayunar unos 40 días para estrenar la pantalla sin... ¿Me Ahora, entiendes? ¿qué otras citas ha escuchado usted dentro de las iglesias? Yo sé que dentro de su iglesia no, pero dentro de otras iglesias, No, también dentro de la mía, brother, también dentro de la mía. ¿qué otras citas usando eisegesis ha escuchado? Bueno, mira, una de las... Ay, mire, bueno, nos vamos a meter lo que llamó una vez un maestro la cita de los cristianos omnipotentes, ¿no? Filipenses 4:13. Uh, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. sí, clásica. Mira, te voy a leer el pasaje. Tiene un contexto, ¿no? Ajá. Y voy a tratar de ser así muy, muy práctico porque para redimir el tiempo, pero dice aquí, en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses es un documento de agradecimiento. La iglesia de Filipos, una iglesia sencilla, no tan pudiente, era una iglesia generosa, entendió la importancia de apoyar el ministerio. La iglesia debe de apoyar al ministerio. Eso de, es que ahora vive por fe, es un concepto súper mal usado. Todos los cristianos deben de vivir por fe. Los que nos dedicamos 100% al trabajo ministerial, que no tiene nada de malo que se combine tampoco, ¿verdad? Ujú. Pero los que nos dedicamos, y aún los que trabajan, los que combinan, la iglesia sigue teniendo el mismo deber. Pero la Biblia sí enseña un sistema de sustento ministerial. Pablo le dice a los corintios, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Sí. El obrero es digno de su salario. O sea, es un trabajo digno. El ministerio es un trabajo digno, ¿verdad? Donde Dios ha establecido principios de sustento. No deja la deriva al que llama, pero también hace responsable a los ministrados, ¿no? Ujú. Bueno, entonces la iglesia de Filipo fue muy buena en eso. Fueron muy generosos, pero les tocó una rachita y no le mandaron sus ofrenditas a Pablo, ¿no? Pero cuando volvió a correr agua por los arroyos,
le mandan una ofrenda generosa con Epafrodito, pero Epafrodito casi se muere, brother, llegando con Pablo, ¿no? Llega, imagínate cómo se sentían los filipenses, cómo nos sentiríamos nosotros, mandamos un encargo y al hermano con el que mandamos el encargo por llevarlo casi se nos muere. Sí. Entonces, Pablo, una vez ya estando recuperado de Epafrodito, escribe la carta y la manda con él para agradecerles, toca algunos temitas ahí referente a la unidad, ¿verdad? Pero te digo, es más un documento de agradecimiento. Y sobre todo para que vieran que aunque casi se les muere Epafrodito, la libró, ¿no? Y entonces al final de la carta, ya se está despidiendo Pablo, les dice, me da gusto que otra vez me manden así, mira, a secas. Me da gusto que otra vez me manden ofrendas. Gracias. No se los digo porque tenga necesidad, no porque ande yo ahí viendo, Ajá. mándenme más. Y es cuando dice, no, porque más bien lo digo para que esto abunde, para que Dios los siga bendiciendo. Me da gusto que otra vez me están bendiciendo porque Dios los va a bendecir. Yo sé tener como no tener, sé tener abundancia como escasez, y ahí es cuando suelta el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo ahí es una expresión retórica, no es una expresión absoluta. Se está tomando la parte por el todo, conocido como una sinécdoque, ¿no? Pablo está hablando de las circunstancias económicas. Ajá. Hay que recordar que no, Pablo no lo podía todo. Exacto. Es el mismo hombre que le dice a los corintios que le ha pedido al Señor, y yo no creo que le haya dicho, échame la mano, Señor, sáname. 3 veces le había pedido al Señor que lo sanara y el Señor le dijo que no. Exacto. No podía con todo, ¿no? Había Sí. cosas que lo quebraban, pero aquí está hablando de lo económico. Está diciendo Pablo, lo económico no me puede. Eso no me puede, ¿no? Sé comer huevito y frijoles o también me puedo aventar un chuletón acá bien Sí. matón, ¿no? Ya estoy bien. Entonces, de hecho, el versículo 13 ni siquiera es el centro de este pasaje que leímos, ¿no? Y entonces es cuando te digo, agradece, gracias porque mandaron el Epafrodito, todo, ¿verdad? Y luego Pablo les reafirma en su corazón, les da a entender que no han ofrendado en vano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, porque probablemente, mira, una buena ofrenda, aquí hablamos de los extremos, una buena ofrenda no es ni de lo que te sobra, ni de lo que no tienes. Es de lo que tienes, aunque a veces tengas que sacrificar algo que usualmente no sacrificarías, como la ofrenda de la viuda, ¿no? Eso de lo que te sobra es una ofrenda que no honra a Dios y que muestra ingratitud. Pero había un brother que cuando recogía la ofrenda decía, saca el billete más grande, el que le duela. Eso es antibíblico, brother. ¿Por qué? Porque Pablo le enseña a los corintios que ninguno dé con tristeza ni por Con necesidad. necesidad. Entonces, si das y te duele, ya no estás dando bíblicamente. Si puedes dar el billete más grande y es algo con lo que puedes, hazlo. En ocasiones no puedes, pero en ocasiones el Señor te va a mover. Y no solamente en la ofrenda que depositas en la iglesia. A veces Dios te va a mover a darle al hermano que está en necesidad, al indigente, al vato del limpiavidrios al que nunca le quieres dar 10 pesos. No, 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 no. Y hasta algunos se bajan de la cruz, ¿verdad? Y no les dan los 10 pesos. Que se van a... Sí, brother, tal vez sí se van a drogar, pero a veces sí van a comer. Bueno, entonces, Pablo le dice, mi Dios pues suplirá.
aunque ustedes, gracias que otra vez están haciendo esto, no porque tengan necesidad, sino para que Dios los bendiga. Y aún si dieron con, con sacrificio, ¿verdad? El Señor les va a suplir. ¿Qué le está diciendo Pablo? Así como Dios los usó a ustedes para suplir mis necesidades, Él suplirá las de ustedes y usará a quien tenga o lo que tenga que usar para suplirlas. ¿No? Exacto. Entonces, el centro del pasaje es el versículo 19 y no el 13. Ujú. Pero tomamos Filipenses 4:13 y se lo pegamos a cualquier A cosa, lo que sea. Yo he visto a lo que caiga, ¿no? caricaturas memes en las que está un hombre destapando una mayonesa y relata, ¿no? Están junto a su esposa y relata, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, queriendo abrir el bote. Y le dice la esposa, amor, no tuerzas las escrituras, es una lata de mayonesa, ábrela y listo, porque queremos aplicarla ¿Sí? a todo. Mira, a veces queremos sobre espiritualizar. Y tenemos 10 versículos favoritos porque no nos gusta leer. Uh. ¿Otra vez repite eso? Tenemos 10 versículos favoritos porque no nos gusta leer. Hijo eso. No, ayer, hoy en la madrugada, ayer ya no, comencé mi plan de lectura anual. Cada año tengo la aplicación de YouVersion, vuelvo a comenzar mi plan anual, ¿no? Porque sí, hay pasajes que te llenan mucho. Yo tengo mis pasajes favoritos, por decirlo así, ¿no? Pero no podemos reciclar 10 versículos para toda nuestra vida. Exacto. Hay mucha palabra, brother. Por eso, la última pregunta que no hemos contestado, por eso es importante la hermenéutica, Ok. para poder conocer más la palabra de Dios y al Dios de la palabra, Uf, ¿no? sí, No se está total. escondiendo, brother. Y si bien es bonito sentirlo con el corazón y tener un encuentro con emoción, que esa emoción tenga filtro. Como dije hace rato, que haya mocos y lágrimas en el altar, pero que eso sea provocado por tener un concepto claro del Dios de la palabra. Ujú. Ahora, ahorita decía, ¿no? Que mucha gente tiene 10 versículos favoritos y lamentablemente muchas veces esos 10 versículos, o la mayoría, o a lo mejor todos, no están aplicados con buena hermenéutica. Bueno, no con buena, Ándale. con hermenéutica no están aplicados, como ese, ¿no? Filipenses 4:13, este es mi versículo favorito de la vida, ¿no? De toda la Biblia. Sí, pero también lo aplicas mal, ni siquiera está bien aplicado tu versículo favorito. Y mira, hace poco fui a dar, mencionabas cuando fui a dar que fui a participar con los hermanos de Gólgota. Si bien tal vez no siempre vamos a tener acceso a un curso completo de hermenéutica, el principio que más he enseñado yo aquí en la iglesia, leer en contexto. Ujú. Es como si tú y yo estamos teniendo una charla y de repente tú me estás compartiendo algo que alguien con preocupación, ¿no? Hay una hermana murmurando de otra hermana y me dices, no, es que la hermana anda diciendo esto. Pero luego llega tu brother y no escucha la parte donde tú estás citando a alguien más. Y va y le cuenta a la hermanita de la que de por sí ya están murmurando de ella. No, hombre, hermana, Emanuel anda hablando mal de usted. Espérate, tremendo. No escuchaste toda la Sí. conversación. Emanuel está tratando de solucionar un conflicto y tú ya lo metiste en la bronca. ¿Por qué? Porque leemos fuera de contexto, ¿no? Entonces, si tú y yo estamos platicando, tú te das cuenta si yo te cambio de tema. Ujú. Es lo mismo con la Biblia. Algo que yo le enseño a los alumnos de hermenéutica es leer, leer y leer, ¿no? Aprender a leer, aprender a tratar de escuchar al autor. Si leemos,
hay que ignorar las divisiones por capítulos y versículos, porque aunque mayormente están divididas bien, a veces no están divididas bien Ujú. y se puede mochar un pensamiento. La Biblia fue escrita de corrido, Exacto. ¿no? Los capítulos y versículos son un recurso didáctico relativamente nuevo, tiene unos cuantos siglos nada más. Ujú. No, es más, hay porciones de la Biblia que originalmente estaba todo pegado, ni siquiera división entre palabras, Ujú. pero la gente estaba identificado con el idioma y sabían, si yo te escribo una frase en español y no divido las palabras ni distingo entre mayúsculas y minúsculas, como quiera lo vas a saber leer, Sí. porque está en tu idioma. Ajá. Entonces, esas son características de la Biblia que muchas veces la gente no conoce y que, bueno, ya requiere de un poco más de estudio, de preparación, está bien. Pero para el creyente raso, ¿no? Para el soldado raso, nada más hay que aprender a leer, a detenernos. No es competencia, no es leer 30 capítulos diarios, es leer de manera comprensiva. Ok. Orar, Señor, dame iluminación, ayúdame a leer, a entender. Y eso ayuda mucho, Ok. ¿no? Leer con entendimiento. Ok. Ahora, ahorita decía, ¿no? Leer, leer y leer y más leer, ¿no? Porque Sí, hay que leer, hay que estudiar, hay que escudriñar y no nada más quedarnos ahí, sino leer, estudiar, escudriñar y ponerlo en práctica. Poner en práctica lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que hemos escudriñado. Y qué mejor que hacerlo con hermenéutica de la mano, ¿no? Porque muchas veces podemos leer la Biblia y entenderla o no entenderla, o entender nada más como algo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, dentro de la Biblia, pues hay diferentes géneros de los libros, ¿no? Proféticos, hay libros poéticos, hay libros históricos, y muchas veces si tampoco sabemos de eso, pues podemos leer tal vez a lo mejor algún poético o apocalíptico, ¿no? Como Apocalipsis, y entender como que son figuras, todo lo que vemos y leemos ahí como cosas literales, ¿no? Que va a haber un dragón o que va a haber una serpiente antigua o que X o Y cosas, ¿no? Entonces también entender que hay diferentes géneros literarios dentro de la Biblia, que obviamente al hacer hermenéutica te puedes dar cuenta de eso e interpretar ciertas cosas que en sus géneros diferentes podemos encontrar dentro de la Biblia. mira, fíjate, qué bueno que mencionas lo de los géneros y lo que dices de los apocalípticos. Por ejemplo, Apocalipsis, ¿no? Que la gente le tiene miedo, ¿verdad? A leerlo. Es un documento de esperanza, Exacto. escrito a las iglesias que estaban pasando por persecución. Entonces, Juan, al redactar, inspirado por el Espíritu Santo, usa este tipo de literatura muy impactante, muy espectacular, para marcar el triunfo divino sobre el mal. En pocas palabras, lo que Apocalipsis nos está diciendo es que el Señor va a vencer con un punch Sí, y nosotros juntamente con Él, exacto. ¿no? Por eso usa ese tipo de literatura. Hay algunas cosas que sí son más literales y a veces es difícil definir cuáles, pero hay otras que son solo eso, figuras espectaculares o impactantes para entregar el mensaje con ese punch, ¿no? Ujú. Para darle un poquito de realce y que ese mensaje de esperanza se quede grabado en el corazón. Exacto. Ahora, entonces ya hemos visto a lo largo hemos visto qué es la hermenéutica, para qué nos sirve la hermenéutica. Acaba de mencionar el por qué es importante la hermenéutica. Pero ahora, ¿cómo usamos la hermenéutica? Por ejemplo, yo soy alguien que soy nuevo en el Evangelio, a lo mejor ya tengo años también, pero pues no me he metido de lleno al estudio de la Biblia. ¿Cómo puedo hacer yo, ya sea nuevo o ya sea viejo en el Evangelio, pero que Bueno, nunca le he entrado a usar hermenéutica? Que, no sé, ¿puedo utilizar alguna Biblia de estudio para entender esto? ¿Hay algunos recursos para poder aprender y mira, usar? mira, hay Biblias de estudio de todo, ¿no? Ujú. Algunas muy buenas. Hay una
nueva, relativamente nueva, ah, y que la Biblia de la palabra clave Ok. está muy buena, ¿no? Trae palabras en griego, en hebreo, pero hay otras Biblias de estudio que son como que más comentarios personales, más devocionales, no tan teológicos, no tan exegéticos, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita, primeramente aprender a leer pausadamente, respetando puntos, comas. Hay que desempolvar un poquito la gramática, ¿no? Recordar el sujeto de una oración, un sustantivo, todas esas cosas son importantes. El tratar de adquirir la información que el mismo texto tiene, información histórica, personal, sobre los personajes que mencionan. Pero un buen diccionario bíblico también va a ayudar. Ok. Por ejemplo, para saber el contexto histórico. ¿Por qué se escribió ese documento? ¿Para quién? ¿Para qué se escribió? Ok. Entonces, una hermenéutica básica, leer bien, un buen diccionario bíblico para saber el origen del documento, para quién, por qué se escribió, que esa es la ocasión, por qué. Por ejemplo, Filipenses, veíamos ahorita, la ocasión fue agradecerle a los filipenses y mandarles de vuelta a Epafrodito, que no se les murió. Ujú. Bueno, digo, perdón, la ocasión fue, ¿verdad? Porque Pablo, más bien, porque ellos le habían mandado la ofrenda y lo que pasó. El para qué es agradecerles y mandar de vuelta a Epafrodito. Ahí me confundí ahorita, perdón, me cuatrapié. La ocasión es lo que propició, Ujú. que fue lo que los filipenses hicieron. Eso provocó que Pablo escriba. ¿Para qué? Para agradecerles y mostrarles que Epafrodito está bien. Entonces, eso un buen diccionario bíblico nos va a ayudar. Y claro, ya hay diferentes libros, ¿verdad? Que podemos checar, ¿verdad? En alguna buena librería, libros en línea. Te digo, te voy a pasar una listita y te voy a pasar libros a ti Ok. para que ahí los tengas. Sale, vale. Y entonces, pues ya ir adentrándonos un poquito más, ¿no? A estudiar. Pero lo más básico es leer detenidamente, conocer el contexto histórico, ¿verdad? Y poder tratar de entender eso. Eso es lo más básico para los nuevos y para los que no son tan nuevos, pero que nunca ni siquiera se le habían acercado a este tema, ¿no? Exacto. Ok, ahora, ¿usted es maestro de Instituto Bíblico actualmente de uno, de dos, de tres, de cuántos? De uno, soy actualmente maestro del Monte Carmelo. Ok. Ah, pues esta pregunta tengo que hacerla sí o sí, primero personal y luego también para la banda. ¿Cuándo será que el Señor nos llene de gracia y nos permita nuevamente ver, escuchar y aprender por medio de los cursos que daba en su página? Mira, probablemente en unos mesecitos más, mi esposa ha estado luchando con una enfermedad ya un par de años. Ujú. Se me cargó un poquito la mano porque, pues aparte de ser pastor, papá y esposo, me volví amo de casa, ¿no? Entonces ya, gracias a Dios, hay un diagnóstico. No es tan bonito el diagnóstico porque es una enfermedad que no se cura, ¿verdad? No es terminal tampoco, no es una enfermedad terminal, pero es algo con lo que mi esposa va a tener que vivir el resto de su vida. Claro que si el Señor dice otra cosa, así puede Ujú. cambiar, ¿no? Exacto. Pero pues ya en estos meses creo que vamos a poder irnos desocupando un poquito para retomar, ¿verdad? No hay una fecha exacta, pero esperamos para antes de mediados de año Ok. retomar el tema y vamos a iniciar desde el principio. Habíamos arrancado con Romanos Ujú. y vamos a empezar nuevamente, Ok. ¿no? Para los que nos estén Entonces, viendo ahorita, en su página, tal vez, bueno, pueden encontrar esos videos guardados, ¿no? Que se hacían los jueves. sí, Centro Familiar Cristiano Getsemaní. Ok. Así aparece la página, ahí están las enseñanzas, vimos todo Hebreos completo, vimos enseñanzas
sobre la justificación, la santificación, hablamos sobre la predestinación. Hay material, hay contenido que puede serles de bendición. Centro Cristiano Getsemaní está en Facebook. Centro Familiar Cristiano Centro Familia, Getsemaní. que como quiera ahorita pongo en edición la red social para que vayan a buscarlo. Les digo, se hacían los días jueves por la noche, tarde-noche, para que puedan ver los temas de esas clases Y me gustaba mucho porque era algo donde podíamos interactuar todos, ¿no? Aunque el pastor estaba en su casa, en su iglesia, dando el curso, él sí o sí, y me gustó, estaba en vivo, estaba viendo las preguntas o los comentarios que se hacían en la transmisión, y si había preguntas, pues se contestaban, si había comentarios, se platicaban. Entonces, es lo que me agradaba de esas clases, que era en tiempo real y literalmente como si estuvieras ahí, ¿no? Porque lo que decías, preguntabas o aportabas, se leía, se respondía a la pregunta. Entonces vayan a ver esas clases. Pastor, si alguien quisiera de alguna iglesia, si alguien quisiera que se pudiera dar un curso de hermenéutica, ¿se puede hacer? Claro, Sí, que se con puede contactar gusto. por ahí por la misma página, se contacta con Claro. usted. La página, mi número de teléfono es 892-104-0500. Excelente. Si me van a contactar por teléfono, les pediría nada más que primero me manden un mensajito antes de marcarme, nada más para saber, Ok. porque desafortunadamente a veces llaman con cosas locas, ¿no? Y aunque yo soy de los que usualmente sí contesta, pues más que nada para contestar con mayor seguridad. Excelente. Entonces aquí les dejo también en edición el teléfono, nuevamente las redes sociales del pastor, para que si estás interesado en algún curso de hermenéutica, lo que vimos ahorita, pero con más carnita, más desmenuzado y con más información. Y bueno, si me van a contactar para un curso a través de Facebook, háganlo a mi página personal, Iván Vaca Bear, Ok, ¿verdad? Iván Vaca, vea. Ah, sí, sí, sí. Sale, entonces también se las pongo esa, dejo el teléfono, dejo la página de la iglesia y dejo su Facebook personal para que si así lo desean puedan contactarlo para, para un curso, para una clase de hermenéutica. Les repito, él es actualmente maestro Instituto Bíblico Monte Carmelo. Pues ya tiene unos añitos tanto enseñando, como lo vimos al principio, tanto de cristiano como de pastor, como enseñando acerca de esto para poder capacitar al pueblo de Dios, para que te puedas tú capacitar también, para que todos, creo que todos deberíamos de tener ese deseo y esa hambre, ¿no? De ser capacitados constantemente. Yo recuerdo que alguna vez escuché por ahí un cuate que dijo, no, pues con lo que yo he aprendido, con lo que yo sé, eso me basta y sobra para ya no tener el deseo de aprender nada más. Yo, híjole, carnal, pues si, si te das cuenta del porcentaje tan pequeño que tenemos de conocimiento en cuanto a Dios, porque por más que tratemos de aprender o aprendamos, o por más cosas que estudiemos, no vamos a conocerle ni los talones, porque Dios es enorme. Yo creo que la única forma en la que podemos conocerlo, y no sé si del todo, es hasta estar en su presencia. Vamos a poder ver la magnitud y la majestad de lo que Él es. Ahorita podemos tener ideas buenas, medio buenas o nada que ver de Dios, pero el conocimiento total de lo que Él es, cómo Él es y demás, creo que será cuando estemos delante de Él frente a frente y decir, wow, o sea, mi deseo ha sido enseñar y motivar a la enseñanza a la gente para que pueda tener una idea real de ese Dios que vamos a toparnos allá en el cielo y decir, wow, o sea, realmente sí tenía una idea clara de lo que era Dios cuando aprendí allá abajo en la tierra todo eso. Entonces, el deseo Y mismo, aún, y aún eso nos ayudará a vivir mejor aquí mientras exacto. llegamos allá. Exacto, porque podemos saber lo que a él le agrada, lo que no le agrada, eh, para vivir o tratar de vivir una vida más cercana a lo que él desea, ¿no? Entonces, Pastor Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Gracias por la invitación. Esperemos
a lo mejor en un futuro a corto o mediano plazo tenerlo nuevamente por acá con algún otro tema o hermenéutica 2.0 para poder hablar más del tema. Claro. Algo que nos quiera aconsejar o algo que quiera decir a la banda antes de despedirnos. Lean y oren. Así Excelente. sencillito. Lean y oren. Ok, bueno, pues muchas gracias, Pastor, por este tiempo, esta charla acerca del tema de la hermenéutica. Les repito, les dejo sus redes sociales y teléfonos aquí en la cajita de comentarios, en la descripción del video, tanto la página de su iglesia para que vayan a ver los cursos y también pues dense una vuelta a las grabaciones de los cursos, de los cultos que él tiene entre semana y domingos. También su Facebook personal para que lo puedan contactar por algún curso y también el teléfono para que también puedan contactarlo para algún curso. Pastor, nuevamente, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias por darnos este tiempo que tal vez pudo haber estado en algún otro lugar. Igual logramos para que su esposa pueda sobrellevar esto y Amén. también ustedes, la, Gracias. la, la familia también pueda sobrellevarlo. Y bueno, pues si es de Dios y soberanía de Dios y voluntad de Dios, que su mujer pueda estar mejor cada día. Y bueno, estaremos orando por eso, por usted, por su ministerio, por su familia entera y por su congregación. ¿Sale? Amén. Excelente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Gracias. Entonces, banda, ya saben, síganos en redes sociales, denle like al video, compartan el video con sus familias, con sus iglesias, con sus amigos y nos vemos por acá en el siguiente episodio de Renovadamente Mente Renovada. Mi nombre es Manuel Ortiz y yo soy el Tío Loco. Chao.